Y bueno, y la idea sería ver qué pasa con la dinámica del movimiento circular, pero ahora para un cuerpo extenso o también llamado sólido rígido. La diferencia de lo que vimos hasta el momento es que ahora el cuerpo del que estamos hablando, nosotros no podemos despreciar sus dimensiones. Las dimensiones importan, las dimensiones que tiene el cuerpo importan. Entonces se complican un poco, de alguna forma, los ejercicios. Bien, entonces acá cuando nosotros hablemos de dinámica y movimiento circular de un cuerpo extenso o de un sólido rígido, no vamos a hablar más de fuerzas, sino que vamos a hablar de que las causas de que el cuerpo esté en movimiento variado o que el cuerpo esté en equilibrio va a depender de qué pasa con los torques o momentos. Se llaman torques o momentos. Ya no vamos a hablar de fuerzas, sino que vamos a hablar de torques. No se tienen que olvidar de eso. Y ya no vamos a hablar de masa del cuerpo, sino que vamos a hablar de momento de inercia del cuerpo. Son como otros vocabulario y otras magnitudes con las que vamos a estar trabajando. Entonces yo acá les puse algunos ejemplos que están relacionados con nuestra carrera, en la que ustedes no van a ser los únicos, hay muchísimos ejemplos. Todas las maquinarias tienen cuerpos rotatorios, ¿está? Todas las maquinarias que utilizamos para generar energía, por lo menos por inducción electromagnética, van a tener cuerpos rotatorios. Cualquier motor tiene partes rotatorias. Y esas partes rotatorias nosotros las vamos a trabajar como sólidos rígidos o extensos. Entonces el ejemplo que les puse yo son molinos, aerogeneradores, molinos de viento, molinetes, en el que no vamos a despreciar ya sus dimensiones y bueno, y las dos cosas que les acabo de decir. Ya no vamos a hablar de que las causas del movimiento, de la variación en el movimiento va a ser la fuerza, sino que vamos a estar hablando del momento, o torque, o torca, también se le llama, y no vamos a hablar ya de la masa del cuerpo, sino que vamos a hablar de su momento de inercia. Esa va a ser como la magnitud que reemplaza a la masa. Entonces, cuando yo quiero abrir la puerta, supongamos que la puerta, puedo hablar de una puerta giratoria, por ejemplo, o también cuando quiero usar, ¿vieron la manija de la puerta? La manija de la puerta, para que la puerta abra, tengo que ejercer o producir una rotación, si no, no abre. Bueno, acá en el ejemplo que les puse quiero abrir una puerta que, por ejemplo, no tenga, ¿cómo se llama? Que la tengo que empujar nomás para que se abra, ¿no? Como una puerta batiente. Entonces, cuando empujo una puerta, ¿en qué lugar me conviene aplicar la fuerza? ¿Y con qué dirección y por qué? Entonces, cuando yo quiero abrir una puerta, voy a tratar de aplicar la fuerza lo más alejado posible al eje de rotación de esa puerta. Las bisagras son mi eje de rotación, o marcan el eje de rotación, y la fuerza yo la voy a aplicar lo más alejada de ese eje de rotación, porque si la aplico cercana al eje de rotación, a lo mejor puedo abrir la puerta, pero me va a costar mucho trabajo. Y si aplico la fuerza sobre el eje de rotación, directamente no la voy a abrir a la puerta. Lo primero que tienen que hacer es ubicar dónde está el eje de rotación. Una vez que ubican a dónde está el eje de rotación, van a medir lo que se llama un brazo de palanca, teniendo en cuenta la distancia perpendicular a la dirección de la fuerza que están aplicando. Entonces son magnitudes vectoriales en las que me importan las direcciones y los puntos de aplicación, por eso también son un poquito más complicadas. El gráfico que les puse acá es el caso de que quiero aflojar una tuerca con esta llave, y esta llave le puedo aplicar la fuerza en el punto C, en el punto B y en el punto A. ¿A dónde le voy a aplicar la fuerza? ¿A dónde me conviene? En el punto A. En el punto A, que es el lugar más alejado al eje de rotación. El eje de rotación va a estar acá, es perpendicular a la hoja, y la fuerza la voy a tratar de aplicar lo más alejada a ese eje de rotación. ¿Por qué? Porque el torque en realidad es una magnitud que depende de la fuerza aplicada y de lo que se llama el brazo de palanca, que es la distancia al eje de rotación. Más brazo de palanca tenga, menos fuerza voy a tener que hacer yo
para poder aflojar esta tuerca. Si yo quiero aflojar esta tuerca con los dedos, que no tengo casi brazo de palanca, me va a costar mucho más que si utilizo la llave, que lo único que hago con la llave es alargar el brazo de palanca para hacer menos fuerza. Ya el momento, dice, es una fuerza alrededor de un punto, es un producto entre la magnitud de la fuerza y el brazo de palanca. No solamente depende de la fuerza, sino que también depende del brazo de palanca. Por eso ya no se llama fuerza, sino que se llama momento. Las máquinas es que yo haga poca fuerza y por lo tanto tenga mucho brazo de palanca. Y acá está aclarado qué es el brazo de palanca, porque en los problemas que ustedes tienen que resolver, en general les cuesta mucho identificar cuál es el brazo de palanca. Entonces, es la distancia perpendicular entre la recta de acción de la fuerza y el punto o eje de rotación. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, lo primero que tienen que hacer es ver el eje de rotación, que va a estar acá, por ejemplo, en este ejemplo, y acá está la fuerza y esa es la dirección de la fuerza. Y entonces, este va a ser el brazo de palanca, porque es la distancia perpendicular a la dirección de la fuerza, y, entre la dirección de la fuerza y el eje de rotación. Entonces, primero identifico el eje de rotación, luego la dirección de la fuerza, más o menos ubico como una escuadra imaginaria y mido la distancia que hay entre este eje y la dirección. Y acuérdense que tiene que ser perpendicular. Miren en este ejemplo, tengo el eje de rotación acá y la fuerza la tengo acá. La dirección de la fuerza, fíjense, no es, ¿cómo se llama? No está dado el brazo de palanca directamente por la distancia de la máquina, acá que la máquina o de la herramienta. No es directamente el largo de la herramienta. ¿Por qué? Porque la fuerza la estoy aplicando oblicua. Si yo esta fuerza la hubiese aplicado perpendicular al mango de esta llave, sí, esto es mi brazo de palanca. Pero acá no está aplicada perpendicular. Entonces tengo que identificar el eje de rotación, identificar la dirección de la fuerza y poner una escuadra que una esa distancia en forma perpendicular. Y este va a ser mi brazo de palanca. Entonces tenemos acá el eje de rotación, tenemos como una palanca, esa palanca, fíjense que acá hay una mano dibujada, que la quieren movilizar a la palanca. Entonces, si yo la fuerza la aplicara así, perpendicular a la palanca o a la dirección de la palanca, sí, este largo de palanca sería mi brazo de palanca. Pero acá la fuerza la estoy tirando hacia arriba. Y esto en la práctica también es importante porque a veces yo hago mucha fuerza y en realidad como la estoy aplicando mal, porque no la estoy aplicando perpendicular, hago mucha fuerza y hay una fuerza que la estoy aplicando al vicio, digamos, que no me hace ninguna rotación, que es esta componente. Si yo descompongo esta fuerza en dos componentes, una paralela y otra perpendicular a esta palanca, la que va a estar haciendo el torque en realidad es esta, la que es perpendicular, esta no. Entonces, eso también es importante, que en la vida cotidiana ustedes identifiquen eso y digan, bueno, ya que hago esta fuerza, la hago perpendicular para que realmente me dé, ¿cómo se llama?, resultado y yo la aproveche totalmente. Si no, estoy haciendo una fuerza al vicio, que lo que está haciendo esta fuerza es tratando de sacar la palanca en vez de ayudar a la rotación. En este ejercicio o en este gráfico les muestra distintas formas en las que ustedes podrían usar o calcular el torque. Entonces, como la fuerza no es perpendicular, lo que pueden hacer es descomponer la fuerza y usar solamente la componente perpendicular al largo de la varilla, y entonces el torque va a ser esta componente por el largo de la varilla, porque esta componente sí es la perpendicular. Ese sería un camino. El otro camino sería extender acá la dirección de la fuerza y ver cuánto vale esta distancia, y este va a ser mi brazo de palanca. También esa sería la otra opción. Dice en el ejercicio que aparece en la figura, el torque alrededor de la rodilla ejercido por la pesa sujeta al tobillo varía con la elevación de la pierna. Calcula el torque para las 4 posiciones en la figura, 30 grados de diferencia en cada posición. Ver dónde está el eje de rotación. El eje de rotación está en la rodilla, en realidad. La pesa la tengo en el pie. Y cuando el pie esté extendido, fíjense, tengo la fuerza peso acá. ¿Cuál es el brazo de palanca? El largo de la pierna. Es un brazo de palanca máximo y la pesa vale siempre 10 newton. Así que ahí tendría el torque máximo.
Si yo empiezo a bajar la pierna, por ejemplo, la pongo en esta posición, el peso sigue siendo el mismo, pero ¿qué pasa con el brazo de palanca? El brazo de palanca es la distancia perpendicular. Fíjense, se me va a cortar la distancia. El brazo de palanca va a ser menor. ¿Está? Si yo la bajo un poco más, nuevamente ahora, la distancia que hay entre la dirección de la fuerza y el eje de rotación perpendicular es este. Es más corto el brazo de palanca. Se me va achicando el brazo de palanca, ¿no? Y cuando apoyo el pie, de manera que la fuerza, la dirección de la fuerza pasa por el eje de rotación, no hay brazo de palanca. Entonces, si no hay brazo de palanca, cuando yo multiplique para hallar el torque, que torque es fuerza por brazo de palanca, el brazo de palanca es 0, entonces el momento o torque me va a dar 0. Es que a medida que yo muevo esta pierna, el brazo de palanca va a ir cambiando. Y por lo tanto, el torque va a ir cambiando. Entonces ustedes acá en el ejercicio lo que tienen que hacer es calcular numéricamente el torque. Acuérdense que torque, la fórmula es fuerza por brazo de palanca. Brazo de palanca. Profe, ¿el brazo de palanca se mide en centímetros? En metros. La fuerza en newton, lo estoy haciendo con el mouse, por eso queda así, pero... Y el brazo de palanca en metros. Y el torque, es buena la pregunta, porque me parece que no está acá, lo tengo que dejar expresado en newton por metro. En newton por metro. No se pone joule, porque newton por metro es joule, pero cuando hago torque es newton por metro. Vamos a qué dice la segunda condición de equilibrio. Nosotros cuando vimos leyes de Newton vimos la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio decía que la sumatoria de las fuerzas, si la sumatoria de las fuerzas me daba 0, el cuerpo estaba en equilibrio, y que estuviera en equilibrio significaba que estaba en movimiento rectilíneo uniforme o que estaba en reposo. Con la segunda condición de equilibrio, para un sólido rígido, vamos a decir que cuando la sumatoria de los torques o momentos me dé 0, yo puedo decir que ese cuerpo está en equilibrio. En equilibrio lo puedo decir siempre. ¿Qué significa que un cuerpo esté en equilibrio de rotación? Que esté en equilibrio de rotación significa que no gira, o si lo hace con movimiento circular uniforme. En realidad todos los problemas que ustedes van a tener de segunda condición de equilibrio, cuando hablemos de que la sumatoria de los momentos es 0, ustedes van a poner como conclusión que el cuerpo no gira, está en reposo de rotación. Muchos de los problemas en realidad no va a ser deducir si gira o no gira, sino que hallar la fuerza necesaria para que no gire. Esas van a ser las consignas de los problemas. Entonces, en este problema, dice ejemplo de equilibrio rotacional sin peso. Dice una viga de 4 metros de longitud soporta dos cargas, una de 200 newton y otra de 400 newton, como se ve en la figura. Es decir, se le están ejerciendo dos fuerzas. Está apoyada sobre dos puntos de apoyo, ¿no? Determina los esfuerzos de reacción a que se encuentran sujetos los apoyos. Considere despreciable el peso de la viga. Entonces, los problemas acá, ustedes van a hacer aplicar que la sumatoria de los torques me da 0, para calcular cuánto tienen que valer las resistencias de los apoyos para que no rote. En eso van a consistir los problemas. La condición que se debe dar es que la sumatoria de los torques me tiene que dar 0. La sumatoria de los momentos me tiene que dar 0. Una cosa que no aclaré acá es que es con respecto a cualquier punto, es decir, a cualquier eje de rotación que yo tome o punto de rotación que yo tome. La sumatoria de los momentos me tiene que dar 0. Pueden ser puntos de rotación que estén dentro del cuerpo o puntos de rotación externos. Para que el cuerpo esté sin rotar, la sumatoria de los torques me tiene que dar 0 para cualquier punto. Ustedes tienen posibilidad que el cuerpo rote en estos puntos. Ya no se puede despreciar la longitud del cuerpo, como no es un cuerpo puntual, sino que es una barra, que bueno, no está teniendo peso en este caso, para hacerlo más simple, pero está apoyado en dos puntos que podrían ser posibles centros de rotación. Entonces, puedo elegir como centro de rotación cualquiera de los dos puntos. Y si el cuerpo está en equilibrio, si la barra no se mueve, tiene que pasar que
los torques en cualquiera de estos puntos me tiene que dar 0. Es decir, yo tendría que estar comprobando que la sumatoria de los torques en cualquiera de estos puntos, supongamos que le ponga punto A y punto B, me tiene que dar 0 si es que esta barra está en equilibrio. Si no me dan 0 la sumatoria de los torques, el cuerpo se va a estar moviendo. ¿Qué va a pasar? Se va a caer la barra para este lado o para este lado si no existiera. Hay algo acá que es una fuerza de reacción que está haciendo el punto de apoyo sobre la barra. Entonces, tengo esta barra que no tiene peso y se le está aplicando esta fuerza y esta fuerza. Supongamos que haya dos personas paradas sobre un andamio y estos soportes, el A y el B, también le están haciendo una fuerza de reacción. Si no existieran estos soportes, la barra se movería. Si los torques no fueran 0, la barra se movería. Pero yo tengo que comprobar qué fuerza tienen que estar haciendo estos soportes para que la barra no se mueva y la gente no se caiga, por ejemplo. Entonces dice que la viga vale 4 metros de longitud y soporta dos cargas de 200 newton y de 400 newton. Determina los esfuerzos de reacción, es decir, quiere averiguar cuánto valen la reacción en B y la reacción en A. RA y RB. Para calcularlo voy a aplicar esta segunda condición de equilibrio, que la sumatoria de los torques me tiene que dar 0. Entonces, como yo les dije, es sumatoria de los torques con respecto a cualquier punto. Puedo elegir uno de los puntos y siempre me conviene, esto es algo que se tienen que acordar, me conviene elegir una de las incógnitas. Como yo no sé ni RA ni RB, voy a elegir, por ejemplo, como punto de rotación, el punto en donde se aplica RA. ¿Está? Entonces, lo puedo hacer con respecto a RB o lo puedo hacer con cualquier punto hasta externo a la barra, pero me conviene hacerlo para que se me digamos, desaparezcan algunas incógnitas. Entonces digo, la sumatoria de los torques al punto A me tiene que dar 0. Con respecto al punto A, que es el eje de rotación, me tiene que dar 0. Entonces, o el punto de rotación. Entonces voy a empezar a sumar todos los torques. El torque que ejerce RA, ¿cuánto vale? Tendría que ser RA por el brazo de palanca, al punto A. El brazo de palanca al punto A, como lo estoy tomando con respecto a ese punto, va a ser 0, porque justo RA pasa por este punto que es A, así que no hay brazo de palanca. Así que acá este se me hace 0, por eso me conviene tomar como punto de rotación el punto A, para que se me haga 0 en realidad. Sigo sumando, más el torque que hace esta fuerza de 200 newton. Tengo que ver acá qué signo tiene el torque. ¿Cómo es? Fíjense, si este es el eje de rotación, no lo puedo hacer para que me vean en vivo y en directo, pero si es el punto de rotación y yo ejerzo una fuerza acá, ¿qué voy a estar haciendo? Tratando de hacer que esta varilla rote hacia allá. ¿Se dan cuenta? Este es el punto de rotación, ejerzo la fuerza acá, la varilla se tendría que ir para allá. Entonces, el torque que está ejerciendo 200 newton, la fuerza de 200 newton, es en el mismo sentido de las agujas del reloj, quiere decir que va a ser un torque negativo. Así que acá, en vez del signo más, le tengo que poner un signo menos, porque tiene sentido igual a las agujas del reloj. Y eso me da un torque de signo negativo por convenciones, por acuerdo. Así que acá va a ser menos. Y el torque que ejerce 200 va a ser fuerza por brazo de palanca, 200 newton, por el brazo de palanca. Fíjense, como son perpendiculares, justo es esta distancia, que es 1 metro. Ahora me voy a esta otra fuerza. Esta fuerza también hace, si este es el eje de rotación, hace un torque igual a las agujas del reloj. Así que también va a tener signo negativo. Va a ser 400 newton por el brazo de palanca, que como es perpendicular la dirección de la fuerza a la distancia esta, me da justo 1 más 2. ¿Se dan cuenta? Es esta distancia, 3 metros. Y ahora me falta el torque que ejerce RB y que me va a permitir calcular cuánto vale RB. Entonces, fíjense que si este es el eje de rotación, RB, por su dirección, tendería a producir un movimiento en la barra
opuesto a las agujas del reloj. Así que este torque va a ser positivo. Acá tengo que poner más, lo voy a poner acá abajo, RB por su brazo de palanca, que es 1 más 2 más 1 me da 4 metros. Y eso me tiene que dar 0. Entonces acá lo que yo planteé es una ecuación, porque me falta el valor de RB. Una ecuación es algo que le falta el valor, y me falta el valor de RB y la igualo a 0, y eso me va a permitir calcular el valor de RB. Cuando yo igualo a 0, estoy suponiendo que el cuerpo esté en equilibrio, es decir, que la barra no se está moviendo. Si lo igualo a 0, estoy diciendo que para que esta barra esté en reposo, RB va a tener un valor X que ahora voy a calcular. Entonces voy a poner que RB va a ser igual a 200 por 1 me da 200 newton por metro, negativo. 400 por 3 me da, 3 por 4, 12, 1200 newton por metro. Más RB, que es RB por 4. Entonces, estos dos sumados me da 1400 newton. Lo paso en lo despejo a RB. Tengo que pasar estos dos sumando al otro miembro. Así que me queda, lo voy a poner 200 newton por metro. Más 1200, porque lo pasé de miembro, por eso me queda positivo. Newton por metro. Y este 4, que lo está multiplicando RB, tiene que pasar dividiendo. Menos 4 metros. Así que 1200 más 200, 1400 dividido 4 me da 350 newton. RB, sí, me da 350 newton. Para calcular cuánto vale RA, lo que tengo que hacer es elegir otro centro de rotación. Ese sería un camino. Y el otro camino, que es el más fácil, es plantear la primera ley de Newton. Lo voy a hacer por los dos métodos. El método más difícil, el método más fácil. Que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la barra, no de los momentos, de la fuerza, me tiene que dar 0. ¿Eso qué implicaría? Y miro los valores. Que RA, supongamos que la tome como positiva, menos 200 newton, la tomo como negativa por convención, menos 400 newton la tomo como negativa por convención, y RB como va hacia arriba la tomo como positiva, más RB que es 350 newton, que ya lo calculé antes, me tiene que dar 0, según la primera ley de Newton. Y acá despejo RA. Entonces, RA me va a quedar igual a 400, menos 400, menos 200, me da menos 600, que lo paso al otro miembro y me da más 600 newton. Y este 350 pasa restando, menos 350 newton, y me va a dar entonces 250 newton. RA vale 250 newton y RB vale 350 newton si esta barra está en reposo, si esta barra no rota. Ese sería como el camino fácil, el camino fácil si quiero, ¿cómo se llama? Calcular rápido el valor de RA, que es lo que me está pidiendo el problema. Ahí los resultados en realidad están invertidos, no sé. Están invertidos porque RA y RB yo los tomé, que RA estaba acá y RB acá, pero se ve que cuando hice el problema para ustedes lo tomé distinto, pero no importa porque no dice quién es RA y RB. ¿Está? Bueno, entonces les decía, para calcular RA, podía hacerlo aplicando la primera ley de Newton o volviendo a aplicar, pero es un camino más largo, que la sumatoria de los momentos, pero ahora con respecto al punto B, me tienen que dar igual a 0. Entonces, hago la sumatoria de los momentos, pero ahora con respecto al punto B, ¿no? Entonces, con respecto al punto B, RB no tiene brazo de palanca, entonces me va a quedar que el momento con respecto al punto B de RB, como el brazo de palanca es 0, me va a dar 0. Ahora hago el momento de la fuerza de 400 newton. Fíjense, con respecto al punto B, ¿qué sentido tiene? Antihorario. ¿Está? Si rotara la barra,
por ejercer esta fuerza, yo lo haría antihorario, así que me queda más, porque es antihorario, 400 newton por el brazo de palanca, que es 1 metro. Hago el torque que ejerce 200 newton, sería 200 newton por su brazo de palanca, que como es perpendicular va a ser 3 metros directamente, y también generaría un momento, en contrario a las agujas de reloj, así también va a ser positivo, va a ser de 200 metros por 3 metros. Y ahora, el momento que ejerce RA, que supuestamente no lo sé, porque estoy haciéndolo por el camino largo, fíjense que RA tiene este sentido, entonces el momento que ejercería si la barra pudiera rotar por la acción de RA con respecto al punto B, sería en el sentido de las agujas de reloj, así que me tiene que dar un momento negativo. Así que pongo menos RA por su brazo de palanca, que serían 4 metros. Y eso me tiene que dar 0. Esa es la condición o la segunda condición de equilibrio que estoy aplicando. Y despejaría RA. Entonces, resuelvo esto. Esto me da 400 por 1, 400 más 2 por 3, 6. 400 más 600 me da 1000 newton por metro. Así que me queda que RA es igual. Estos 1000 newton, perdón, 1000 newton por metro están sumando acá, van a pasar restando. 1000 newton por metro, pasan restando. Y este 4 pasa dividiendo con su signo, menos 4 metros. Así que me queda 1000 dividido 4, y eso me da, con positivo, porque se hacen positivos los dos, me da 250 newton. La barra está en equilibrio, la reacción en el punto A tiene que ser de 250 newton. Y la reacción en el punto B tiene que ser de 350 newton. Si yo quiero que esta barra esté quieta y no rote. Una cosa es que vos sumes los momentos y otra cosa es que vos sumes las fuerzas. Acá o allá resultante. Y acá hallás torque resultante, digamos, de alguna forma. Este tiene una convención de signo que es, si es a favor de las agujas del reloj, o en el mismo sentido de las agujas del reloj es negativo, y si es en contra de las agujas del reloj es positivo. Y en el caso de las fuerzas, ustedes pueden decidir porque lo deciden ustedes, es que las que van hacia abajo sean las negativas y las que van hacia arriba sean las positivas. ¿Está? Pero eso es cuando aplican primera ley de Newton. Cuando ustedes aplican momentos, no tienen que mirar el signo de la fuerza, sino que el signo del momento. Ah, bien. No sé si soy clara. Y para mirar el signo del momento tenés que mirar a dónde está el punto de rotación y decir, este me va a producir un momento positivo, porque es en contra de las agujas del reloj. Si yo lo hago con respecto a este, me va a estar dando un sentido igual a las agujas del reloj y por lo tanto un momento negativo.